Hola, tenemos una canción. Hola Flor, qué bonita. Hola Ale, Pauli. Blanco sea blanco, y el negro sea negro. Hoy elegimos, hola Ale, hoy elegimos esta canción con Anju. Exactos son los números que nos encantan. Hola Flor, hola Anju. y aquí estamos de presta, y el cielo está. Hola Pauli. ¿Se escucha la canción? Depende, depende, de qué depende. Hola Clau. Hola. Hola Anju. Buenas. Hola del Vicky. mismo color. Sí, bueno, hoy tomamos todos los consejos de nuestra asesora De imagen, cambiar los colores un poco. Claro. ¿Se escucha la canción? Sí, perfecto, se escucha. Hermosa, depende de qué depende y tiene un poco que ver con El amor, el tema de hoy. nunca en primavera, Emociones. mañana Emociones. A ver que se vayan sumando y entonces un poquito más de música. Hola Mir. El lunes es el cumpleaños de Miriam. ¡Ay, feliz cumple adelantado! Sí, María Lidia, Juli. Sí, Hola, Juli. también entró Vivian. Hola Juli, que es la mamá de Fausto, nuestro profe. ¡Ah! Son las familias. Claro. Muy bueno. A ver si puedo. Hoy emociones. Karina. Cari. Son... ¿Sabés qué, Karina? Espera que voy a bajar la música. Cari está... ¡Ay! Gracias. Sí, es que Cari está pintando. ¡Ah! Pero pintando arte. Espera que Pero voy a bajar la Cari música. Sí, está pintando arte. ¡Qué Arte. genia, qué genia! ¿Y fue ahora en la pandemia que se le agarró por...? Ella ya pintaba desde antes y había dejado. Y entonces, hace un tiempo, en esta época, en esta situación, retomó el arte, la pintura, pero hace unas cosas preciosas. Así que... Genial, qué genial. Toda una sorpresa. Toda una sorpresa. Sí. Bueno, hoy las emociones en la literatura. Emociones en la literatura con un invitado especial. Sí, hoy Sorpresa. tenemos un invitado. Sí, hoy tenemos un invitado especial. Y bueno, antes, claro, Cari, de eso se trata, feliz, una emoción. Alegría. ¡Ah, qué genia! Me cambió el nick. No sabía que era la misma. Karina con Art. Ahora es Karina con Art. Ahí está. Está bien. En el nick poner muy bien ahí marketing. ¿Qué tal, Muy bien. ¿Cómo fue asesorada? Pero... Muy, muy bien. Y entonces hoy vamos a hablar de las emociones. Y bueno, solo que en las emociones en la literatura. Ahora bien, hablamos y escuchamos acerca de las emociones. ¿Qué son las emociones? A veces a veces se confunden con los estados de ánimo y no son lo mismo. Entonces, primero con Anju les íbamos a hablar, hola Ceci, un poquito de las emociones. Y la emoción en realidad es una reacción a algo que nos sucede. Si están mirando la tele, hay una propaganda donde un muchacho llega y el perro le comió un sillón. Y hay una voz en off que le dice, no te enojes, él te acompañó todo este tiempo, y entonces la cara del muchacho se va transformando. Más allá de la publicidad, la realidad es que cuando algo nos sucede, no siempre reaccionamos igual. A veces el mismo hecho, hola Cris, a veces el mismo hecho nos enoja mucho y a veces, bueno, somos más complacientes. Entonces la emoción es una reacción a un suceso determinado.
Y como decimos en el taller, ¿no? Esa reacción es de acuerdo a lo que nosotros interpretamos del suceso. Exacto. Y es tan único ese momento que por ahí, como vos decís, ante el mismo suceso, en dos momentos distintos, lo interpretamos distinto y tenemos distinta emoción. Exacto. Lo importante de para no hacer mucha teoría, es que esa interpretación que hacemos de ese suceso depende solo de nosotros. Con lo cual esa reacción, que es la emoción, va a depender de cómo interpretamos ese suceso y esas vocecitas nuestras que andan por ahí. Y cómo nos hablan esas vocecitas. Y fíjense cómo a través de la literatura, por ejemplo, cuando el Principito tenía su amiga que era la rosa, y cuando se encuentra con todas las demás rosas y les dicen nosotras también somos rosas, él se pone triste porque dice mi amiga la rosa creía que ella era única. Entonces el escritor nos pone una emoción. La película Intensamente, que algunos quizá hayan visto, también nos pone las emociones. Entonces dijimos con Anju, ¿qué tal si invitamos a alguien que nos traiga las emociones desde la literatura y quizás está yendo un poquito más atrás para ver que las emociones estuvieron presentes en la literatura más o menos siempre? Siempre. Y un último dato, las emociones son innatas. O sea, los bebés ya bien, no son cosas, o sea, nosotros las vamos armando con nuestras creencias más adelante, ¿no? Pero en realidad todos los bebés nacen sonriendo, todos los bebés nacen llorando, todos los bebés tienen asco y todos los bebés sienten miedo. O sea, innatamente esas emociones vienen en nosotros. Después, de acuerdo a la experiencia y la creencia de cada uno, se van armando. Exacto. Bueno, acá le damos la bienvenida al invitado de hoy. Ahí está una solemnidad. Porque viste que Dino te da solemne. Ahí te saluda. Esperá que estamos acá con el intercambio de... Hola, buenas tardes, Dino. ¿Cómo andan? Todo bien. Sí, ustedes son unas arriesgadas. No, al contrario. Bueno, además después de la definición sobre las emociones, al final no sé si voy a hablar de las emociones o no sé de qué voy a hablar. Yo es muy complejo. Lo que quería era simplemente compartir algunas estrofas o algunos párrafos de poesía, poemas, etcétera, que a mí me traen en determinadas situaciones, no sé si emociones, recuerdos, yo no sé, recuerdos, o modelos de comportamiento y de sentimientos de los recuerdos que tengo de la época del colegio. No eran muy buenos. Qué lindo. Y fui a un colegio donde teníamos una formación así humanística bastante buena, y bueno, hay estrofas, repito, partes de esas literaturas que a mí me marcaron y de alguna manera siempre hago un paralelismo o me viene a la mente un paralelismo entre eso que leí y lo que está pasando. Emoción, situación, lo que sea. No quiero meter. Bien. Si tengo tiempo les voy a hablar de seis ejemplos. Perfecto. Sí, ustedes me dicen si me voy del tiempo, seguimos otro día. Claro, por supuesto, como yo no soy ni un profesor ni mucho menos, me tendrán que disculpar, voy a hacer algunos segundos van a haber algunos segundos de paréntesis para consultar el machete que tengo. Bien. Bueno, ok. El primero es un sentimiento que está relacionado con el riesgo, el ansia de saber más, la voluntad versus la indolencia, en definitiva la fiaca versus la acción, es decir, para hablando no muy literario. Bien. Que tiene que ver también con el estudio, con el sacrificio. A veces cuando uno, lo hago, no lo hago, tampoco fiaca, bueno, y me acuerdo de esta parte. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de Homero y de la Ilíada? Volvemos un poco sobre Homero, pero esta vez no sobre la Ilíada, sino sobre la Odisea.
La Odisea es el segundo Bien. poema de Homero, que trata justamente de las aventuras de Odiseo, le hace Ulises, que después de Troya y después de haber sido uno de los, el que inventó el famoso caballo, ¿no? Él era un tipo bastante inteligente y bueno, inventó el tema del caballo y por designio de los dioses contrarios se pasa como 20 años en distintas aventuras hasta que vuelve a Ítaca, a su patria, que era la isla. ¿Y quién lo esperaba en Ítaca? Todos sabemos. Penélope. Tejiendo. Por eso la Odisea también es trae reminiscencia de historia de amor, de fidelidad, ¿no? Penélope, que tenía unos pretendientes, porque pensaban que no iba a volver, que la intimaban a casarse con alguno de ellos, entonces ella tejía de noche lo que creía que era una mortaja para el papá Laerte de Ulises, tejía de día y tejía de noche. Entonces, tejía de noche. Eso es lo que... Lo cierto es que Ulises vuelve después de tantas peripecias, los mata a todos, es muy lindo, hay distintas etapas, pero bueno. Pero él no podía con su genio, digamos, ni el amor, ni la paz, pudieron parar en ese espíritu que tenía de su sed de conocimiento. Aquí entra Dante. Lo que vamos a ver ahora no está en la Odisea, sino es lo que piensa Dante, cómo Dante imagina la muerte de Homero. Dante, un escolástico rígido, a pesar de que, bueno, no hablemos de Dante. Dante, el de la Divina Comedia. Bien. Dante Alighieri en la Divina Comedia, que imagina verlo a Ulises en la bolgia de los consejeros fraudulentos. Ulises tenía unas cuantas historias así de fraudes, el caballo, etcétera. Dante, un tipo escolástico, rígido, lo pone ahí, donde son castigados estos. Pero imagina que Ulises, una vez cansado de estar en la paz, etcétera, se da a la mar, ya grande, achacado, con amigos también grandes achacados. Dante, a través de las palabras de Ulises, nos dice que la importancia del conocimiento, independientemente de la edad, ¿no? En el momento en que uno está también, de ahí. Y sale y llega hasta el estrecho de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar, históricamente, era donde terminaba el mundo, donde Hércules había puesto sus columnas. Pero y ahí se ve un poco el humanismo de Dante, a pesar de ser un escolástico, ¿no? Que ya empieza a tener un espíritu humanista. Y para convencer a sus viejos marineros, ahí va la estrofa, ¿no? Te voy a dar la estrofa. Dice, ¿qué es lo que le dice Ulises? Considerate la vostra semenza, fatti non foste vivere come bruti, ma perseguir virtute y conoscenza. Consideren vuestra simiente. No fuimos hechos a vivir como animales, sino para seguir virtud y conocimiento. Bueno, eso es un poco la estrofa que me acuerdo en estos casos. ¿Cómo termina? Termina que dice, y al fin el mar sobre nosotros volvió a cerrarse. Se imagina que se muere después de esa aventura. Claro. Bueno, eso es el primer la primer sentimiento, emoción, sentimiento, etcétera. Bien. El segundo tiene que ver más con el tema que también a mí me encanta, es un poco largo, pero Claudia pensaba, no sé si era bueno ponerlo, para mí es brutal, y tiene que ver con el orgullo, con la dignidad, aún en la desgracia o en la derrota. Seguimos con Dante. Bien. Dante, entre los heresíacos, pone a Farinata degli Uberti, que era un enemigo. En aquel entonces, rápidamente, en Florencia, había dos facciones, los güelfos y los gibelinos. Los gibelinos eran los que eran fautores del emperador, y los güelfos eran del papa. Y dentro de los güelfos había dos, los blancos y los negros. Los blancos eran los que tiraban más para el emperador, como a pesar de todo, como Dante, y los negros eran muy devotos al papa. Farinata degli Uberti fue un adversario que fue derrotado y se fue al exilio, y
yo lo voy a decir en italiano. Entonces, están caminando por esas volgias donde son tumbas abiertas, donde están abiertas y abajo hay fuego, ¿no? Entonces, era lo que se veía, lo que él va caminando con Virgilio y escucha una voz che gli dice: "O Tosco, che per la città del fuoco così te andai parlando onesto, piacciati restare in questo luogo, la tua locuela ti fa manifesto di quella nobile patria nativa la cual forse fui troppo molesto". Dice, escuché una voz que decía: "Oh Toscano, que estás en la ciudad de los muertos", así hablando toscano. Tu hablar me hace manifiesto de que sos de mi país, de mi ciudad. Claro. Entonces dice, súbitamente questo sono uscito una dell'arca. Yo escuché estas palabras que salían de una de las arcas y bueno, Virgilio me dice: "Date vuelta, ¿qué haces? Mira, allá está Farinata, que es dritto". Y esta es la parte que a mí me recuerda siempre lo que es la dignidad aún en la desgracia. Dice: "Io veo già il mio viso nel soffitto, ed ei sergea col petto e con la fronte, come se avesse el infierno en gran dispito". O sea, yo tenía sus ojos en los míos, y él se ergía en esa tumba con el pecho y con la frente como si tuviese todo el infierno en despecho. Eso, bueno, realmente me parece muy, muy lindo. Bueno, acá, acá tenés admiradoras, dice: "Me encanta cuando Dino recita en italiano", o sea, ya empieza el club de fans de Dino, Clau. Bueno. Cari dice: "Me encanta ver la cara de admiración de Clau". Esa admiración. En ese punto también es importante, porque tiene que ver también con el orgullo de la dignidad de Dante. Dante, al poco tiempo, y hace decir le hace predecir a Farinata Liuberti lo que va a pasar, ¿no? Como viendo el futuro, es exiliado. Dante se exilia y nunca más volvió a Florencia. Fue al norte de Italia, de hecho murió en Ravenna, pero jamás tuvo ningún compromiso de su amada patria, ¿no? Él también tuvo que pasar por lo que es llamar la amarezza del pane altrui, o sea, la amargura del pan ajeno. Claro, pues fue exiliado. Fue exiliado. Bueno, rápidamente, dentro de la literatura italiana, un punto que se estudia bastante es el concepto de virtud y suerte, comparando justamente Dante con otro grande que fue Niccolò Machiavelli. A veces eso me hace acordar a mí cuando tenemos cierto fatalismo, resignación, uy, qué mala suerte, etcétera, etcétera, un poco cuáles eran los conceptos. Dante tenía un concepto escolástico de la virtud y de la suerte. La suerte para Dante era una especie de diosa vendada, ¿no?, que repartía bienes a diestra y siniestra en función de lo que Dios quisiera. Y la virtud era más la virtud del cristiano, la virtud del que estará dispuesto a hacer las cosas bien y de fuerza moral. Si analizamos en cambio a Machiavelli, ¿qué es lo que trae? Suerte y virtud como dos fuerzas concurrentes, ¿no? Que van juntas a pesar de que a veces son antagónicas. Y el concepto de virtud cambia, y es el concepto del ingenio individual y la capacidad de contrarrestar la suerte, ¿no? Entonces ahí también, cuando uno a veces dice, uy, qué mala suerte, etcétera, bueno, pusiste bastante virtud para el presente o para el futuro. Claro. Por supuesto, la suerte tiene mucho que ver. Machiavelli, en El Príncipe, una de sus obras, su príncipe es César Borgia, que lamentablemente termina con mala suerte porque se enferma el padre, etc. La suerte también tiene que ver, pero el hecho de virtud en poder resolver los problemas. Bueno, ese es otro punto. Me encantó esto de virtud y suerte. Sí, bueno. Me encantó. Bueno, otra obra que a mí también me marcó mucho, y en cuanto a la situación, el sentimiento, es el asombro, el sentimiento cuando se va alguien muy valioso, alguien muy conocido, cuando se muere un personaje, etcétera, etcétera, pero también, en definitiva, lo puedes sentir cuando se te va un ser querido o cualquier otra persona. Alessandro Manzoni era un
un poeta italiano muy conocido que escribió Los novios, a lo mejor Promessi Sposi, era un romántico del 1700. Era, a pesar de venir de una situación muy conservadora, adhirió rápidamente a las ideas revolucionarias de ¿quién? Napoleón. Si había en ese momento una persona poderosa, yo creo, a nivel individual, tal vez haya sido la última gran persona que individualmente tuvo tanto poder. Teníamos en la antigüedad, teníamos a Alejandro Magno, teníamos César, pero Napoleón era, bueno. Y por supuesto Napoleón fue derrotado 2 veces. La primera vez lo mandaron a la isla de Elba, una deliciosa isla en el Mediterráneo, que pueden en un momento ir. Se escapó de ahí, y la segunda lo mandaron a una isla jodida en el medio del Mar del Norte, bastante más Santa Elena, ¿no? Y ahí murió. Cuando muere el 5 de mayo de 1821, Alessandro Manzoni escribe una oda, y le voy a leer nada más que el principio, porque para mí tiene una fuerza en esa primera estrofa muy importante. Dice: Ei fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la salta immemore, orba di tanto spiro, così percossa, attónica la terra, annunzio sta. Él se fue. Así como dejó después del último suspiro, ahí estaba el cuerpo sin ningún contenido, sin memoria, sin nada. Y así la Tierra, el universo, se enteró de que había muerto Napoleón. O sea, esa pequeña estrofa me dice, puta, perdón. Claro. Está ahí, se fue, una persona tan... Quedó solo el cuerpo. Quedó solo el cuerpo. O sea, un poco también la fragilidad, ¿no? De nuestro existencia. Bueno, sí. El 5, tengo tiempo todavía, ¿no? Sí, vos seguís. El otro está relacionado con la habilidad retórica en política, pero también la valoración de hechos y las personas, una vez muertas, una hipótesis importante, depende de cuáles son tus pensamientos, las acciones pueden ser bastante distintas. Salimos de Italia y nos vamos a Shakespeare. Bien. 1500, 1600. Salimos de Italia más o menos, porque entre sus 37 obras teatrales, más de una estuvo ambientada en Italia. Había un chiste entre nosotros los italianos que decían que en inglés, cuando fue a Verona, vio la estatua de Julieta y dijo: Julieta me parece que no existió, lo inventó Shakespeare. Y el italiano dice: bueno, pero me parece que Shakespeare no existió tampoco. Bueno, Julio César, sabemos que general, un militar fuertísimo, termina de ganar la guerra con su rival, que era Pompeo, en la época de la Roma republicana, nada que ver con la Roma de la última etapa, y César iba a ser coronado emperador. Se terminaba la democracia, la pura república. Claro. Dos senadores, Casio y Bruto, del cual Bruto era hijo adoptivo, lo matan. Y gran alboroto en el pueblo de Roma, y ante la salma de César, quien da un discurso que da vuelta inclusive al pueblo, que en principio estaba más de acuerdo con los que lo habían matado que con César. Yo no voy a leer todo eso, porque la parte, digamos, de la retórica lo tienen que ver ustedes. Hay 2 películas muy buenas, en las cuales se ve el monólogo de Marco Antonio, discípulo de César, el mismo Marco Antonio que después termina suicidándose después de haber pasado un buen tiempo con Cleopatra, por lo menos los últimos días lo debe haber pasado bien, antes de entregarse a César Augusto, que va a ser el primer emperador. Bueno, ¿en qué estábamos? Bueno, esa película, si las pueden ver, hay 2 monólogos, uno de Marlon Brando y el otra es de Charlton Heston, espectacular.
pero ¿qué es cómo empieza? Nada más ahora, no tanto la retórica, sino lo que yo decía antes, de la evaluación que uno hace de cada... Entonces dice, Friend, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to prize him. The evil that men do list after them, the good is often interred with them bones. Let it be with Caesar. O sea, normalmente cuando uno muere dice, el mal sigue, y lo bueno se es enterrado con sus huesos. O al revés, a veces. Wow. Y a veces al revés. Eso es un poco, pero digamos, independientemente de las situaciones, a mí esto es sentimental, no hay nada. Algo que me llama la atención, me parece una introducción al discurso en el funeral de César muy bueno. Eso es un poco, bueno, ¿qué más tengo? Disculpen, bueno. Dino, una pregunta, ¿vos fuiste al colegio acá en Argentina o en Italia? No, yo vine a los 9 años y fui al colegio italiano, el Cristóforo Colombo. Ah, bien. ¿Y todo esto lo aprendiste en el Cristóforo Colombo? Porque hay partes que las decís de memoria, por lo que veo. Sí, me acuerdo, sí. Bien. Sí. Con lo cual, si ponemos a Pablo ahora, al mismo tiempo, también recita. No, Pablo es buen alumno, yo era un alumno más o menos. Así que a Pablo hay que exigirle bastante más, en todo caso. Se nota que es el padre. Bueno, vamos un poquito. El anteúltimo, que es un poco un ejemplo de la capacidad de hacer conciso, el poder de síntesis, y por otro lado, cuando se habla de soldados o de guerra, así me viene esto que, no sé si llamar una poesía, pero es la poesía o una de las más cortas de la literatura. El autor se llama Giuseppe Ungaretti, no por nada es de la línea de los herméticos, el solo nombre lo dice, nació a fin del siglo pasado, periodo de la Primera Guerra, y mientras estaba en la trinchera, escribía poesías, y una de ellas se llama Soldados, y se dice así: Bien. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, se está como las hojas sobre árboles en otoño. Eso, digamos, bastante claro en cuanto a lo que es la fragilidad, la metáfora de lo que son los soldados. Lo gracioso es que él lo pone dentro de un compendio de poesías que lo llama sobre la alegría. Según parece, la alegría es que él salió bien. Pero bueno, siempre cuando mis padres pasaron la guerra, me contaron cosas difíciles, y realmente me parece que eso, si está como d'autunno sugli alberi le foglie, esa fragilidad de saber que en cualquier momento, así que es un poco, es bien una buena definición de los soldados, me parece. Claro. El último no lo voy a recitar porque Claudia dice que no, que es muy largo, para mí es espectacular, se lo dejo a ustedes. Bien, pero no te dejes censurar, No, ya está. Ya está censurado. Ya abdiqué ahí. Y tiene que ver, para mí tiene un doble valor. Primero, un gran valor literario, porque es tal vez la primer obra importante de la literatura italiana, y además el autor es nada menos que San Francisco de Asís. Qué lindo. Entonces, más después ya por el 1200 está hablado en dialecto umbro. Fíjese, en una época mismo Dante siempre creyó que sus obras más importantes eran las que escribió en latín. Después resultó la Divina Comedia, escrita en vulgar, y la Vita Nova, que son sonetos, el más conocido. Pero digamos, en aquel momento los cultos se escribían en latín. Una de las razones por la cual el idioma italiano nació tarde y la literatura italiana nació tarde, pues siempre se quedó anclada fundamentalmente influenciada por el poder de la Iglesia, a que la literatura culta era en latín. Bueno, se llama El Cántico de las Criaturas. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de leerlo. Es independientemente de la fe o de la religión, es un emocionante himno a la vida, una admiración por la belleza de la creación, a través del reconocimiento a Dios,
de la naturaleza, y que es la verdadera protagonista, y Francisco reseña los elementos, 4 elementos naturales: el aire, el agua, la tierra y el fuego, y tratándolo de fratella, sorella, hasta hermano sol, hermana luna, hasta hermana, lo que llama la muerte terrenal, ¿no? Bueno, se me acabó la ciencia. Espérame, ¿cómo se llama el poema? De nuevo, ¿cómo se llama? El Cántico de las Criaturas. El Cántico de las Criaturas. Empieza así: Altísimo, omnipotente por Señor. Tú sobre el agua, no importa. No, pero vos sabés que en un momento una de las estrofas, no sé si recuerdan la película Hermano Sol, Hermana Luna. Sí, lo que San Francisco y Santa Clara también, sí. Y lo que nos volvemos a la filmografía, pero bueno. Claro, bueno, pero porque en realidad estamos hablando de las emociones en la literatura, y cómo también la filmografía, la actual o la de algún momento, está como reflejando las emociones. Y entonces, en el Cántico de las Criaturas, lo que hace es dirigirse al hermano Sol, ¿no? Dice a todas las criaturas, pero dice: al hermano Sol, por el cual haces el día y nos das la luz. Él es bello, es radiante, con gran esplendor. Y después también habla de la hermana Luna y de las estrellas y de las criaturas, o sea... del agua, en fin, es muy lindo, léanlo. Es una oda a la naturaleza, a todo lo que nos rodea, sacando por ahí la connotación religiosa, hoy que le damos por ahí tanta importancia, o hablamos del medio ambiente, de la naturaleza, un poco la idea de, también un poco la idea que tuvimos hoy, Dino cuando seleccionó lo que compartir en la literatura, y nosotras cuando elegimos las emociones en la literatura, es un poco como para compartir con todos que al final del día es algo que está súper presente, esta reacción a determinado suceso, y cómo está tan presente que a veces hasta nos pasa inadvertido en una publicidad como la que hablábamos al principio del muchacho que llega y el perro le comió al sillón, o todo lo que realmente contándonos Dino. Bueno, espero que no se hayan aburrido. No, para nada. No, fantástico. Yo voy a contar una infidencia. Mi secundario fue un secundario bachiller humanista, así que tuve 7 años de secundario. Yo tuve 5 de primario, 7 años de latín y griego. No, griego no. 7 años de latín y griego. Así que la Odisea y la Ilíada eran como la Biblia, sí. Eran como la Biblia, había que traducirla. Y un dato que a mí me encantó en su momento: Homero, en realidad, porque nadie sabe quién escribió, dicen que lo escribió Homero, pero Homero, en realidad nadie sabe si existió. Homero, en griego, significa el ciego, porque se dice que era un ciego el que iba contando estas historias en las plazas. Y me encantó esa historia, claro, el ciego, y quedó Homero, y todo el mundo dice el autor fue Homero. Bueno, me encanta esa historia. Sí, lindísimo, Anju, y cómo lo que nos gusta a nosotras, traer al recreo, hacer como más tangibles todas estas historias y metáforas. Bueno, lo despedimos. Muchas gracias, Dino, genio. Gracias. No. Despedimos el invitado de hoy. Cámara 4. Cámara 4 acá, por favor, me toma. Bueno, a mí me encanta. Bueno, me encanta 2 cosas que voy a decir. Primera, muchas fans de Dino. El italiano pega, chicos, todos ya estudiar italiano. Y después tu cara de admiración. Todo el mundo ponía la cara de Clau mirándolo a Dino recitar. Así que, bueno, muchas gracias. La verdad que gracias, qué lindo que compartimos esto, y sí, y esa es, bueno,
hoy que hablamos de emociones, a mí la verdad es que me emociona mucho, me gusta, me encanta esto de compartir esto que hacemos y bueno, y un poco lo que hablábamos, a mí me gusta tanto que él me cuente. Yo en cambio no fui a un colegio donde aprendí estas cosas, entonces que él me cuente me encanta y entonces no, y con la pasión que lo cuenta, porque no es que se tira la poesía de memoria, sino que lo cuenta con tal cual. Bueno, un poco era eso, reconocer las emociones y esto que decía Anju al principio de quién estoy siendo para la reacción que estoy teniendo. Las emociones no tienen tiempo y son universales, dice Paulina, y es tal cual. Fíjense, en Otelo, los celos existen hoy. Otelo mató a su amada, o sea, cualquier parecido con la realidad. O sea, las cosas existen desde el principio de los tiempos y cómo el poder gestionar o no las emociones nos llevan a un resultado determinado. Entonces, un poco hoy hablar de las emociones se trata un poco de eso también. ¿Quién estoy siendo? O sea, fíjense que desde que existe el humano, como vos también decías, Anjo, al principio, el bebé cuando se sonríe, cuando llora, cuando pide todos vienen con nosotros, después nosotros con nuestras creencias y nuestra formación y nuestra educación las vamos armando. Por eso también es importante saber que las podemos, o sea, esas reacciones, como vos decís, también a veces las podemos desarmar. La emoción va a estar, nada más como la interpretamos, vamos a buscar el miedo cuando realmente lo necesitamos, vamos a buscar la ira cuando realmente la necesitamos. No que nos salga tipo reacción impulsiva, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, esto después, si quieren compartirnos qué reflexión, qué les trae. A mí a veces me pasa cuando veo determinada película que me salta así como una luz o una alarma o lo que fuere y digo, ¿qué me está queriendo decir esto que me está pasando a mí? Más que lo que estoy viendo en la pantalla, en definitiva. Entonces, para aprender a gestionarlo, para poder sentirnos mejor, porque lo vemos en una publicidad, lo vemos en el cine y nos hace sentido, y cuando lo vemos en nosotros, eso es un poco también lo que queremos compartir y disfrutar. Bueno, Genio vino con... además el italiano puro. Bueno, hablar de emociones un sábado a la tarde y esto de mirarnos hacia adentro, como dice Cari, ¿no? Tratar de entender cuándo salen esas emociones, por qué salen, qué es ese espejo que miro, qué es lo que me devuelve y qué me convoca eso que me devuelve, por qué me devuelve eso, qué me pasa. Y la canción esta que pusimos al principio y que ahora nos vamos a despedir también con la misma es esta canción de Jarabe de Palo, Depende, que todo el tiempo lo repite. ¿De qué depende? Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, y al final, ¿de qué depende? Depende de la mirada de nosotros. Y es un poco esa la invitación. ¿Qué mirada estamos teniendo? Es tan lindo. Bueno, estoy acá mirando para el costado por poner la canción. Agradecerles como siempre la invitación a que nos compartan, ¿no, Anju? ¿Qué temas, el recreo es de ustedes? Claro, ¿qué más les gustaría? Para el próximo sábado. Si alguno de los visitantes del recreo tiene ganas de participar y contarnos algo. También nos encanta tener invitados. No tienen por qué, o sea, el que le guste participar, participe, no tiene por qué tener un tema específico. Nos encontramos, hacemos una previa con Clau y armamos un tema. Totalmente. Yo estoy súper feliz
que Dino haya participado, por ejemplo, y que haya compartido un pedacito de las emociones. Y ustedes están todos y todas invitados a participar, a compartir. Es una invitación. Qué lindo. Bueno, nos vamos con la canción. Y los invitamos a escucharla porque realmente es muy linda. Negro sea negro, que uno y uno sean dos, exactos son los números. Depende. ¿De qué depende? De que estamos de frente. Ay, Cari te pone, yo estoy feliz de lo que me enseñás. Uno nace y luego muere, después todo se acaba. Yo estoy feliz. Depende. ¿De qué depende? Bueno, sigan escuchando la canción en sus casas. Los queremos mucho. Según cómo se mire. Hasta el sábado que viene. Sábado. Gracias, Anju. Besitos. Chao, chao. ¿De qué depende?